Vamos a continuar viendo lo que hemos visto y que como propósito, les dije desde un principio, para que nosotros podamos, como quien dice, tener los pies sobre la tierra, o sea, ser realistas en cuanto a lo que es la vida cristiana. Que la vida cristiana no es un día de campo, sino es una guerra. Es una guerra. Y como les digo, es difícil para creerlo a nosotros aquí en los Estados Unidos porque la tenemos muy cómoda, muy suave. De tal manera, ¿verdad?, que tenemos todo, hacemos todo lo que queremos, nos divertimos, esto y lo otro, comodidades, que luego a veces se nos pasa verdaderamente creer que esto es una guerra espiritual en la que vivimos. Y cuando viene esa guerra, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la adversidad, nos sorprendemos. ¿Por qué? Si yo soy cristiano y voy a la iglesia y yo coopero, trabajo, doy dinero, hago esto, hago lo otro, ¿por qué? Entonces no debemos de sorprendernos porque el mismo Señor Jesucristo nos advirtió, dijo, en esta vida, en este mundo, vas a tener tribulación. ¿Verdad que no dijo, tal vez tengan tribulación? ¿Verdad que no dijo así? No, dijo, vas. Nos aseguró. Fíjense, qué promesa. ¿Les gustan esas promesas? Pues, y Él lo puso de esa manera, dijo, vas a tener tribulación. Entonces, es un error de nosotros pensar que lo que el Señor nos prometió para allá, para el cielo, lo vamos a experimentar aquí, que aquí no vamos a tener dolor, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber desprecios, no va a haber traiciones. Eso es allá, aquí todo eso va a haber, allá no, en el cielo. Entonces tenemos que tener los pies bien puestos sobre esta tierra, entendiendo la realidad de lo que es la vida cristiana, una guerra. Una guerra. Por lo tanto, hemos estado viendo cómo nuestro enemigo, bien organizado y bien poderoso, él nos ataca. Porque tenemos que entender, hermanos, que el enemigo que tenemos es un enemigo bien inteligente, bien poderoso. Nomás acuérdense quién era él. Era el lucero de la mañana, Lucifer, el mano derecha de Dios. Y que por lo mismo, por su posición de privilegio que él tenía, por su poder, su sabiduría, su conocimiento, sus atributos, él de repente llegó a pensar, hey, yo debería ser Dios. Yo debería ser Dios. Y se rebeló contra Dios. Entonces, ¿se imaginan qué clase de ser es él? Para que no nos engañemos de la clase de ser que es nuestro enemigo. Y entonces podamos entender que lo mejor que podamos hacer nosotros es conocer exactamente sus estrategias. Cómo Él nos va a atacar. Cómo Él nos va a atacar. Y vimos, ¿verdad?, de acuerdo a la manera en la que es presentado en la Biblia, cómo Él nos va a atacar. Vimos que la Biblia nos dice que Él es un mentiroso. Por lo tanto, va a atacarnos aquí en la mente. Va a atacarnos aquí en la mente. Ahora, es bien importante, hermanos, que lo que nosotros escuchamos aquí el domingo, lo relacionemos el lunes con nuestra vida. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Que no dejemos lo que aprendimos, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos habló y nos enseñó aquí el domingo. No lo dejemos aquí. Por eso es uno de mis propósitos que tengo de hacerle siempre un bosquejo para que no lo deje aquí y se lo lleve lo que el Señor me dijo, lo que el Señor me impresionó, las cosas que consideré que son claves para mi vida. Aquí las apunto, me las llevo para meditarlas y vivirlas. Es importante eso. ¿Por qué? Porque si no, usted no está viviendo la vida cristiana realmente con los pies bien puestos bajo la tierra. Usted está viviendo esa vida cristiana tradicional religiosa, de que se conforma con venir a la iglesia, escuchar, hacer algo y ya, irse
y desconectar completamente de su vida lo que escuchó, lo que aprendió, con lo que le pasa a usted ahí con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares, en el trabajo, con su patrón, con sus amistades, etcétera, etcétera, con sus vecinos, lo desconecta completamente, no lo ve cómo se relaciona. Y ese es el peor error que podemos cometer y que es algo que Satanás, ¿por qué creen que dice la Biblia que cuando la palabra es enseñada, que es esparcida en la tierra, en su corazón, en su mente, él viene y la quiere levantar rápido? La quiere levantar rápido para que usted después no pueda relacionarlo con su vida diaria. Por eso es la meditación importante, para dejar que esa semilla penetre y entonces pueda producir fruto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para entender. Por eso, viendo, ¿verdad? Derribando fortalezas, vamos a llevar un paso más adelante, el que entendamos cómo Satanás trabaja en nuestras vidas. Y que recordemos que primeramente lo vimos como un engañador. Como un engañador. ¿Y que es? Dice el padre del engaño, el padre de las mentiras. O sea que no hay nadie en este mundo más bueno para engañar que él. Usted puede encontrar y conocer personas y dice, qué bárbaro, esa persona no le creas nada. Está tremendo de mentiroso. Pues no es nada comparado con Satanás. Nada. Por eso es que debemos de creerlo. Entonces, fíjense, hablando aquí el apóstol Pablo a los corintios de derribar fortalezas, que es lo que vamos a aprender, qué es una fortaleza y cómo podemos derribar una fortaleza. Les dice, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 4, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Okay? Entonces aquí el apóstol Pablo está recordándonos a nosotros y diciéndonos, miren, están ustedes en una guerra espiritual, ¿okay? Pero entiendan que la única manera que ustedes van a poder ser vencedores en esta guerra espiritual es si usan las armas divinas. Porque son las únicas que tienen poder para derrumbar fortalezas. ¿Okay? Y vamos a ver todo ese punto claramente para que lo puedan entender claramente, ¿verdad? Porque si usted entiende esto claramente y lo empieza a aplicar y a vivir en su vida, va a ver el gran cambio que va a experimentar en su vida. Por eso yo veo la gran importancia de tratar de ser lo más claro posible e irlo desarrollando, ¿verdad? Lo que es esta parte de la guerra espiritual. Entonces, para los corintios era bien clarito lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Cuando les dice y les usa como ejemplo y como ilustración una fortaleza. Para ellos estaba bien clarito. ¿Por qué? Porque ellos ahí en Corintio tenían una fortaleza. Tenían una fortaleza. ¿Ok? ¿Y qué es una fortaleza? Es esto. Un lugar de protección para si venía un ejército, el enemigo que quería conquistarlos, atacarlos, entonces se podían proteger en la fortaleza y evitar ser conquistados. ¿Ok? Ahora, para ellos estaba bien claro cuando les usaba esa analogía. Para nosotros, pues, tal vez no, porque muchas personas a veces cuando lo leen, fortaleza, creen que están hablando de ser una persona fuerte. Y no entienden el contexto. Para ellos lo entendían claramente. Es como, por ejemplo, yo voy, supongamos, al África y les hablo de los club campestres, de country clubs. Allá no hay ni uno. Lo podrán entender. Voy a tener que explicarles qué es un country club, ¿verdad? Miren, un country club es explicarles todo. Oh, van a poderlo entender, ¿verdad? Pero aquí nosotros, yo digo country club y verdad que no necesito explicarles lo que es. Porque es algo que en nuestro contexto lo vivimos y lo conocemos muy bien. También los corintios en su contexto
lo viven y lo entienden muy bien, lo que es una fortaleza. Nosotros vamos a tener que explicarlo y aclararlo más para que podamos entender la enseñanza tan poderosa que el Señor nos está dando, la clave para que nosotros podamos ser victoriosos y tener un cambio grande en nuestra vida. Porque esa es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Queremos que el Señor nos cambie, queremos ser mejores, ¿verdad que sí? Entonces, aquí está la clave. Aquí Dios, ¿usted cree que Dios no quiere que usted cambie? Entonces, si Él quiere que usted cambie, ¿cree usted que no le va a decir cómo? Al contrario, porque Él quiere, Él nos dice cómo y nos lo enseña. ¿Ok? Ahora está en nosotros si lo creemos o no lo creemos, si lo aplicamos o no lo aplicamos. Ya va a estar en nosotros eso, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esto es lo que es una fortaleza, ¿verdad? Que servía, era un lugar de fuerza, poder, protección y ventaja. Porque ahí en esa fortaleza tenían la ventaja sobre el enemigo. Porque cuando vemos nomás, ¿verdad?, lo que es una fortaleza, y usted viene a pie o a caballo, en lo que venga, a querer conquistar a los que están adentro de esta fortaleza, ¿va a ser fácil o difícil conquistarlos? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Israel y Jericó? Jericó era una fortaleza y nadie los había podido conquistar. Nadie, ni los ejércitos más poderosos de aquel tiempo, porque Jericó no era una potencia mundial, pero tenía una gran fortaleza. Y así vinieran los ejércitos más poderosos de aquel tiempo, los egipcios, los asirios, no los habían podido conquistar. Nadie los podía conquistar. Esa era la fama que tenían, estaban invictos, nunca les habían ganado. ¿Y cómo fue que los israelitas, sin ser guerreros, sin tener un ejército con experiencia y organizado, porque acababan de salir de la esclavitud, cómo es que ellos los conquistaron? ¿Cómo fue? Con el poder de Dios. El Señor fue el que derribó esa fortaleza. El Señor fue el que derribó esa fortaleza. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y diciendo, que esas fortalezas que hay en nuestra vida, la única manera que van a poder ser derribadas y experimentar usted la victoria es con el poder de Dios, no con su voluntad. Porque muchas veces decimos, ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a dejar de hacer lo otro. Usted ya está diciendo que usted puede más que Dios. Claro que le voy a enseñar, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a entrar en los pasos a tomar para poder derribar una fortaleza. ¿Okay? Pero ahorita es importante que primeramente entendamos lo que es una fortaleza. Es importante que lo entendamos en todos sus detalles. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que es un lugar de fuerza, poder, protección y ventaja. El que está dentro de la fortaleza, pues está dentro, es el que tiene, como quien dice, ventaja, tiene más poder, tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque las fortalezas eran difíciles de vencer, pues eran el centro de operaciones para derrotar a los enemigos invasores. ¿Okay? Fíjense nomás la ventaja que tenían, vean esta otra. Se ve un poco, no se ve muy clara, pero se las voy a... Aquí está la fortaleza. Y aquí viene el ejército enemigo a quererlos conquistar. Pues tenían ventaja porque desde acá arriba les aventaban agua hirviendo. ¿Se imagina usted que quiera empezar a escalar, a subir y le caiga agua hirviendo, aceite hirviendo? Y luego tenían acá arriba unas máquinas que hacían, ¿verdad?, que aventaban bombas, porque lo que hacían es que de madera o de piedra y las envolvían en cuero, y esos cueros
los dejaban a que se absorbieran de aceite y luego los prendían. Los aventaban. ¡Pum! ¿Se fijan ahí la lumbre cómo se ve cuando cae? Como bombas. Entonces, ¿quién tenía ventaja? ¿Los que venían a invadir o los que estaban en la fortaleza? Los que estaban en la fortaleza. Por eso en la Biblia encontramos guerras como David llegó a vencer fortalezas, él, con el ejército, pero le tomó a veces mucho tiempo. Mucho tiempo tomó para poder conquistar una fortaleza, cortándoles la provisión de agua, cortándoles la provisión de comida, y pues como tenían todo eso adentro, pero se les iba escaseando, acabando, hasta que tenían que rendirse. Entonces tomaba mucho tiempo. Entonces la enseñanza que nos está diciendo aquí, la palabra de Dios para nosotros, es que cuando nosotros descubramos las fortalezas que hay en nuestra vida, que no va a ser fácil, no imposible, porque con el poder de Dios se pueden derrumbar, pero que se va a necesitar un proceso en esa guerra, un proceso, y que muchas veces nosotros los cristianos de aquí de Estados Unidos queremos todo que sea instantáneo. Y lo aplicamos a la vida espiritual y queremos que sea instantáneo. Y es por eso, ¿verdad?, que es hasta engañoso muchas veces, que porque ya paso al frente y tengo un momento de emoción y levanto la mano, ya instantáneamente ya voy a tener victoria. No, hermanos, voy a tener que seguir los pasos que Dios me dice en su palabra, que son de diario, con consistencia, con disciplina. Eso es lo que son discípulos, con disciplina. Voy a tener que hacer eso para poder permitir que las barreras sean derrumbadas. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que entendemos por una fortaleza, ¿verdad? Literal. Pero la aplicación del apóstol es espiritual. Entonces, ¿qué es una fortaleza espiritual? ¿Ok? Porque esto que vimos, los cuadros, pues son nada más figurativos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué es una fortaleza espiritual. Y aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en 2 Corintios, el pasaje que leímos, nomás que aquí estoy dándoles otra versión para que podamos entenderlo un poco más expandida. Y dice, yo uso las armas poderosas de Dios, dice el apóstol Pablo, no las hechas por los hombres, para derribar las fortalezas del diablo. ¿Okay? Esa es la primera cosa que debemos de entender en cuanto a los elementos que forman una fortaleza espiritual, que es algo del diablo. ¿Okay? Es del enemigo. El enemigo quiere establecer una fortaleza ahí en su vida. Entienda eso, crea eso, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ir entendiéndolo poco a poco, pero quiero que vayan ustedes entendiendo paso a paso en el desarrollo de esta explicación de lo que es una fortaleza espiritual. ¿Okay? Entonces, eso es lo primeramente que tenemos que entender, que es algo que nuestro enemigo hace en nuestra vida. ¿Okay? Vamos a seguir viendo, ahí mismo ese pasaje nos dice los ingredientes o los elementos con los que construye esa fortaleza. ¿Okay? Dice en versículo 5, estas armas, ¿verdad?, las que nosotros usamos de Dios, pueden derribar todo orgulloso argumento. Entonces, Satanás es lo que llega a establecer en nuestras vidas, argumentos orgullosos contra Dios. O sea que en vez de nosotros someternos a la verdad de Dios, usamos toda clase de argumentos para excusar nuestra desobediencia. Toda clase de argumentos, toda clase de excusas y razones por la cual yo no puedo hacer el libro de discipulado. ¿Cómo cree usted, pastor? Mire, yo tengo trabajo y trabajo de estas horas, y luego esto, y luego yo mi salud, y yo que los niños, y todos podemos usar toda clase de argumentos. Díganme ustedes, no es la voluntad de Dios que usted
cultive su relación con Él y crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y si no lo hace, ¿tendrá excusa? Pues, y si tiene, es porque ya está usted construyendo una fortaleza ahí con argumentos orgullosos. Orgullosos porque quiere decir que usted cree que sabe más que Dios. Puesto que Dios dice una cosa, pero usted dice otra, y usted tiene la razón. Usted tiene la razón, no Dios, es usted. Entonces, estas armas pueden derribar todo orgulloso argumento contra Dios y todo muro que se puede construir para evitar a los hombres de encontrarlo. ¿Okay? Entonces, las fortalezas es un muro que levantamos con argumentos, con creencias, con excusas, para evitar verdaderamente que Dios sea el que reine en nuestra vida. Dice, con estas armas puedo capturar rebeldes. O sea, que las fortalezas son actos de rebeldía, son creencias rebeldes, son argumentos que en realidad son rebeldes contra la voluntad de Dios. Que muchas veces podemos decir nosotros, no, yo no me rebelo contra Dios, yo simplemente tengo mis razones. Ok, entonces, ¿se fijan en lo poderoso que es Satanás para engañar? Que aún así viendo lo que dice Dios, todavía le damos más peso a mis argumentos, a mis excusas, a mis creencias, a mi lógica. Le damos más peso que a lo que Dios me dice. Entonces, por eso dice, con estas armas puedo capturar rebeldes y traerlos de vuelta a Dios y convertirlos en hombres cuyo deseo de corazón sea la obediencia a Cristo. O sea que una fortaleza son actos de desobediencia. Y por eso está diciendo aquí, dice, entonces cuando usted verdaderamente con las armas de Dios derriba la fortaleza, usted va a tener un deseo de corazón de obedecerle. Porque en realidad, una vez que está una fortaleza establecida en su vida, no hay ese deseo de corazón por obedecer a Dios. Por eso es que puede pasar de que ustedes oyen algo aquí y durante la semana no se aplicó nada, no se vivió nada. Porque no hay un deseo de corazón de obedecerle. No hay. Hay nomás una religiosidad de venir y es todo. Pero de obedecerle 24/7 puede ser que no exista. Entonces por eso es que tenemos que entender la naturaleza de estas fortalezas. Ahora, ahorita nomás se las describí. ¿Okay? Vamos a ver detenidamente la definición de una fortaleza espiritual. Y se las voy a presentar en 3 partes, porque es larga, pero es importante que la entendamos. Por eso la partí en 3 partes, para que la podamos entender. Fíjense, la primera parte de la definición. ¿Okay? Lo primero fue una descripción, esta es una definición. Una fortaleza demoníaca, porque es de parte del diablo, es cualquier tipo de pensamiento que se rebela contra la verdad de Dios, dando así al diablo un lugar seguro y protegido de influencia en la manera de pensar de una persona. ¿Ok? Bien importante que ustedes entiendan eso. Bien importante. ¿Ok? Entonces, una fortaleza es una manera de pensar. Una manera de pensar que en realidad se rebela contra la verdad de Dios. Y al usted excusarla, usted le está dando un lugar seguro y protegido a Satanás para que pueda influenciar su manera de pensar. Y es ahí que Satanás, como engañador, ataca su mente y lo que él quiere es establecer una fortaleza en su vida. Que usted se crea la distorsión de la verdad, que es una mentira. Una distorsión de la verdad es una mentira, porque acuérdense que Satanás se viste como ángel de luz,
Entonces, no crean que les va a trabajar claramente con mentiras, ¿no? Sino con distorsiones de la verdad. Porque como atacó a Jesucristo en la tentación, era con distorsiones de la verdad, porque él mismo usó la Biblia, pero distorsionada. Entonces, así es como él va a trabajar también en nuestra mente, con distorsiones para que suenen como que, yeah, sí, ¿cómo no? Y caigamos. Y empecemos nosotros a defender. Voy a empezar a vender botellitas de agua, ¿okay? A dólar. Okay. Entonces, si se fijan ustedes, quiero que vean, si necesitan pararse, no le hace, la ilustración que voy a enseñarles ahí abajo. ¿La pueden ver? Si no la puede ver, es que necesita lentes, ¿verdad? Este es un examen ya de vista también. Pero si se fijan, esta es la cabeza de una persona, aquí está la nariz, los ojos, y aquí está la mente. Entonces, se fijan, aquí van los demonios y Satanás entrando a la mente para edificar una fortaleza ahí en su mente. Es decir, una mentira para que desde ahí, desde dentro de esa fortaleza, él tenga ventaja sobre usted en la guerra espiritual. Porque ya logró que usted se crea esa mentira y la defienda. Entonces él va a tener ya ventaja sobre usted. Va a tener ventaja sobre usted. ¿Y cuántas veces no se encuentra uno personas que defienden su pecado? Que defienden sus acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No tiene que ser siempre un acto inmoral, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, pero que no sea la voluntad de Dios. Que no sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo puedo dejar de ser pastor y trabajar en algún lugar que no tiene nada de malo. No voy a trabajar en un casino o en nada, pero no voy a estar haciendo la voluntad de Dios, lo que el Señor me llamó a que yo debo de hacer, la misión que yo tengo que cumplir en este tiempo, en mi peregrinaje por este mundo, por esta tierra. Entonces voy a estar desobedeciendo a Dios y permitiendo que Satanás se lleve la victoria porque me pudo convencer que no tiene nada de malo que desobedecer a Dios y no cumplir con la voluntad de Dios. Pues puede ser de muchas maneras. Por eso es importante que cada uno de nosotros lo evaluemos de acuerdo a mi vida, de acuerdo a mi relación con el Señor, de acuerdo a mi contexto. A eso es como lo debemos nosotros de relacionar. Entonces, una fortaleza, y fíjense, es de fuente demoníaca, es cualquier tipo de pensamiento que se revela contra la verdad de Dios, dando hacia el diablo un lugar seguro y protegido de influencia en la manera de pensar de una persona. Por eso, se fijan, él está adentro de la fortaleza. Entonces, de repente usted viene y dice, no, ya no quiero hacer esto, yo ya estoy cansado, y quiere venir en contra de ese pecado, en contra de aquello, ¿verdad? ¿Y quién cree que va a tener la ventaja? Si usted viene con fuerza de voluntad y con deseos de ya derrumbar esa fortaleza en su vida, y usted viene, ¿quién cree que va a ganar en esa guerra? El que está ahí en la fortaleza. Le va a ganar y va a decir, otra vez, ay. Porque en realidad no es que Dios no haya cumplido con su promesa de darle victoria, sino que usted no siguió los pasos bíblicos para experimentar la victoria. Eso es lo importante. Ok. La segunda parte de esta definición, esta es la primera parte. ¿La entienden? Está clara, ¿verdad? Está clara. La segunda parte dice, una fortaleza es una fuente de defensa y protección para el diablo, no para usted, para el diablo, donde la actividad demoníaca o pecadora realmente es defendida dentro de uno mismo por nuestros pensamientos y argumentos simpatizantes de la mentira. Simpatizantes
de la mentira. Somos simpatizantes de esa mentira. Por lo tanto, lo estamos protegiendo, estamos defendiendo. Estamos defendiéndolo, estamos protegiendo esa mentira. ¿Cuándo la vamos a poder superar? Si nosotros mismos la defendemos y la protegemos. ¿Cuándo? Nunca. Y por eso es que vemos que suele y otra vez pero yo le meto ganas y pues sí. Pero es lo que les digo, nomás imagínese usted sus recursos humanos comparados con los recursos de Satanás. ¿Podrá usted contra él? ¿Qué se requieren? Recursos superiores, que es lo que Pablo nos está diciendo. Los de Dios, las armas con las que luchamos, dice, no son las armas de este mundo, personales, humanas. No, son las que son divinas, las de Dios, poderosas para la destrucción de estas fortalezas. Y poder vencer a Satanás y poder derrumbar esas mentiras que hemos creído y hemos defendido nosotros. Y que le hemos dado a Satanás un lugar de ventaja en la guerra espiritual contra nosotros. Y tiene ventaja, y cada vez nos gana y nos gana y nos gana. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros pensamientos y excusas y argumentos en realidad mostramos que somos simpatizantes a esa mentira. Simpatizamos con esa mentira. ¿Está bonito o está feo todo esto? Está feo, ¿verdad? Tiene uno que verlo así, aborrecerlo para que verdaderamente pueda uno desear el otro lado, lo de Dios. ¿Ok? Número 3, porque esta definición les dije que la tenía en 3 partes. La última parte de la definición de lo que es una fortaleza espiritual. Dice, esta mentira protegida y defendida se convierte en la vivienda fortificada de la opresión demoníaca en la vida de una persona. Mastíquensela. Es una mentira protegida y defendida. Ahora, no estoy hablando, hermanos, de que Satanás lo posesiona o que los demonios lo posesionan, porque bíblicamente no hay tal cosa que un verdadero, auténtico cristiano creyente pueda ser posesionado por Satanás. Pero también tenemos que entender que muchas cosas puede hacer Satanás. No puede poseernos, pero sí puede llegar al punto de oprimirnos. Así como nos tienta, nos engaña, puede llegar a oprimirnos también. Y eso de opresión es lo que quiere decir que Él tiene tal presión en nuestra voluntad, en nuestra vida, que termina ganándonos, que termina controlándonos, haciendo lo que Él demanda y quiere. Lo que Él demanda y quiere. No, eso no, cuando ya es una posesión es algo horrible y tremendo, es diferente, ¿verdad? Para que no vayan a caer en ese error doctrinal. Pero sí tenemos que temerle a esto, ¿verdad? A las opresiones demoníacas, satánicas. Entonces, esta mentira protegida y defendida, ¿por quién? Por uno mismo. Uno la protege, la defiende, y entonces lo único que hizo es que construyó una vivienda fortificada, una fortaleza, para que Satanás desde ahí me gane la batalla. Me gane la batalla. Entonces, ¿de quién es la culpa de que yo esté perdiendo la batalla? Mía, no se va a poder culpar a Dios, no va a poder culpar a la iglesia, no va a poder culpar al pastor. No, pues es que el pastor no habla claro, yo no sabía. Está bien claro lo que el Señor nos enseña. Ya está en nosotros, si lo vamos a creer y lo vamos a aplicar en nuestra vida. ¿Okay? Déjenme, para ilustrarles, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ir formando esa fortaleza, ese muro, a través, pues, de diferentes pecados, ¿verdad? Porque cada pecado
es una mentira que nos creímos, ¿verdad? Y que ahora nosotros la defendemos porque somos simpatizantes de aquello. Vamos a ver este video. Lo ponen, por favor, y así que nos sirva de ilustración. ¿Okay? Este video lo presenté en inglés, en el culto de inglés, pero lo vamos a poner sin volumen, ¿verdad? Porque tal vez no le entiendan y yo mejor se los voy explicando, ¿verdad? De lo que dice este video. Se llama como una pared formada por mí mismo. Una pared formada por mí mismo. A wall of me. Y aquí vemos, ¿verdad? Este joven, pues, expresando su frustración de ver, ¿verdad? Como cristiano, pues que es derrotado en la guerra espiritual, que lo que dice Dios, no hagas eso, no vayas para allá, continúa yendo y yendo ahí, dice, no vayas para allá, pero él se encuentra con que, pues sigue yendo y buscando excusas y diciendo, no, pues tengo que ir porque esto y lo otro, y no tiene nada de malo ir para allá, no, pues el anuncio dice eso, pero pues vemos ahí, ¿verdad?, cómo él ve las diferentes cosas ahí con pecados que nosotros podemos tener, ¿verdad?, de orgullo, lujuria, envidia, adicciones, arrogancia, ira, muchas de las cosas que él va a estar poniendo ahí, temores, inseguridad, engaño, pornografía, pereza, impuntualidad, codicia, adulterio, calumnias, pasividad, rebeldía y bueno, toda clase de pecados, ¿verdad?, que Satanás quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, ¿verdad?, mentiras. Y ahí podemos ir formando nosotros mismos una fortaleza, una pared que nos impida experimentar victoria, tener una comunión libre con Dios, una comunión satisfactoria. Por eso muchas veces las personas pues no quieren nada de que el libro de discipulado y que todo eso, porque ya tienen una fortaleza tan grande que ya perdieron hasta esperanza de poder tener un verdadero cambio en su vida. Pierden esperanza y dicen, oh no, otra conferencia, otro libro, no, yo he tratado todo y no sirve nada de eso. No sirve nada de eso. Entonces se va uno frustrando, que es lo que el muchacho dice aquí, dice, me frustro pero a la vez no puedo concebir mi vida sin hacer esto. Y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer porque me trae cierta satisfacción, porque esto, porque lo otro. Y es que así es el pecado, dice aquí, una fortaleza, dice hasta que se forma aquello en una fortaleza que no puedo ya con ella, no puedo ya más, que necesito en realidad destruirla. Es lo único que necesitamos llegar al punto, con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, de creer que esa es la única solución. No hay fuerza de voluntad, sino el poder de Dios únicamente. Y ahí pone el pasaje que vimos, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no hacemos la guerra como el mundo la hace, porque nuestras armas con las que peleamos son las armas de Dios, que son poderosas para destruir estos muros, estas fortalezas que nosotros mismos levantamos, ¿verdad? Ok, vamos. Entonces, vemos que una fortaleza, hermanos, es un pecado obstinado. Ok, es un pecado terco, que ahí está en nuestra vida. Ok, que tiene control sobre nosotros. Y póngase a pensar usted, ¿cuál puede hacer que tenga uno? Puede ser que tenga varios. Y pueden ser, como les digo, la lista pues puede ser larga, ¿verdad? Puede ser de orgullo, puede ser de lujuria, de envidia, de adicción. Y hermanos, cuando hablamos de adicción, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros son drogas, alcohol, tabaco,
Pero adicción puede ser hasta a la comida. Y no poder romper con esa fortaleza de una adicción a la comida. Puede ser adicción a la televisión. Porque fíjense, hermanos, ¿cuánto tiempo toma para que en 2 semanas usted haga una semana del libro de discipulado? ¿Cuánto le tomaría diariamente para en 2 semanas hacer una semana? Porque es lo que les estamos dando, 2 semanas para hacer una semana. ¿Cuánto tiempo le tomaría? ¿1 hora? ¿Cada día? ¿Media hora? Cada quien, somos diferentes, ¿verdad? En el ritmo que lo hacemos, ¿verdad? Cada quien. A mí un día, a mí me toma como 15 minutos, ¿verdad? Pero cada quien, ¿verdad? Tenemos un ritmo diferente de leer, de entender, de estudiar. Pero digamos que le tome 1 hora al día y lo puede hacer en 2 semanas. Esas 5 lecciones, ¿verdad? Hermanos, estaba leyendo la diferencia tan abismal que existe en nuestro comportamiento como cristianos. En este estudio que se hizo, el cristianismo evangélico es como nosotros que creemos en la Biblia y todo eso, evangélico. El tiempo promedio que un cristiano evangélico toma a la semana para estar en la palabra de Dios, estudiando, meditando, memorizando, leyendo, el promedio de tiempo son 28 minutos por semana, que el promedio de cristiano toma. Y de ver la televisión, hermanos, de ver la televisión son 22 horas. O sea, un part-time tiene ahí. Y todavía con una liebrecita de 2 horas. ¿Se imagina que fuera al revés? Que fuera al revés. Que los 28 minutos los usáramos para ver la televisión y las 22 horas en la palabra de Dios. ¿No habría una gran diferencia en nuestro cristianismo? ¿En nuestra vida? ¡Qué bárbaro! Una gran diferencia. Entonces las adicciones pueden ser a la televisión, puede ser a los juegos de videos, a la computadora, al Wi-Fi en el teléfono inteligente, ¿verdad? Que ya es más inteligente que nosotros. Entonces, hay muchas clases de adicciones que tenemos que considerarlas que Satanás puede usar para formar una fortaleza en nuestra vida. Fortaleza en nuestra vida. Arrogancia, ira, temor, inseguridad, engaño, pornografía, pereza, impuntualidad, codicia, abuso, hipocresía, fornicación, adulterio, homosexualidad. ¿Qué más? Violencia, robo, crítica, chisme, calumnia, pasividad, rebeldía. Todo eso, ¿verdad? Puede ser obra de Satanás en nuestra vida. Y puede ser que nosotros estemos tan engañados y decir, no, ¿qué obra de Satanás? Así yo siempre he sido porque yo soy melancólico, o yo soy sanguíneo, o yo soy flemático, o yo soy colérico. Y ya, excusé y ya fui simpatizante a una mentira, a un pecado en mi vida, y estoy siendo simpatizante, por lo tanto, estoy dejando que Satanás tenga ventaja sobre mí en la guerra espiritual contra ese pecado. Ya le di a él el lugar de la fortaleza. A él ya la tiene ahí, ya tiene ventaja, ya lo protegí en la vida, en la guerra espiritual, a él lo protegí. Fíjense nomás. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a experimentar un verdadero cambio en mi vida si a él lo estoy protegiendo con esas mentiras? Miren, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta cómo los filisteos eran una espina en la carne de Israel. Y repetidamente ve que una batalla contra los filisteos y otra, y dice uno, no, pues ya con que le ganaron a los filisteos matando a Goliat, pues ya estuvo, pero no. Sigue leyendo y otra vez, otra guerra contra los filisteos, y otra contra los filisteos, y otra, ¿verdad? Entonces, eso es como una analogía para que nosotros
lo apliquemos a que con el pecado va a ser así. Va a continuar, va a volver y va a volver y va a volver. No le hace que lo venzamos una vez y lo venzamos. El pecado no se da por vencido, Satanás no se da por vencido. Él va a continuar volviendo y volviendo y volviendo al ataque. ¿Okay? Pero en una de esas veces que el rey David peleó y guerreó contra los filisteos, fíjense lo que dice. Así que David fue a Baal Perasim. Allí ganó la batalla sobre los filisteos. Él dijo, el Señor ha abierto paso derrumbando a mis enemigos cuando los he atacado. Él ha roto a través del mismo modo que las aguas rompen a través de una presa. Es por eso que el lugar fue llamado Baal Perasim, que quiere decir el Dios que derrumba. O sea, para que nosotros podamos ver el gran poder de Dios, que si nosotros verdaderamente hacemos la batalla con Dios, con el poder de Dios, Dios tiene el poder para derrumbar paredes, fortalezas, muros, por grandes que sean. Por eso es que le puso el Dios que derrumba. Como dice, Él ha roto a través del mismo modo que las aguas rompen a través de una presa. Ustedes han visto una presa, ¿verdad? Que ahí contienen el agua para que no salga, porque una presa puede destruir una ciudad. Entonces ponen unas paredes enormes y fuertes, que de acuerdo a los estudios de los ingenieros, el agua no lo va a poder destruir. Pero aquí David, que ya desde entonces veían esto, está igualando al poder de Dios como a las aguas, que si las aguas sí pueden derrumbar una presa, sí pueden derrumbar. Es tan poderosa Dios, son tan poderosas las aguas que pueden derrumbar una presa. Por ejemplo, vamos a ver una parte, un clip de una película, que fue real, ¿verdad? Cuando una presa aquí en Estados Unidos, el de Hoover Dam, eso fue lo que experimentó, ¿verdad? Un colapso. Vamos a ver nomás para que veamos la ilustración del poder de Dios para derrumbar paredes.
Mira, eso es lo que David nos está diciendo en este pasaje, que no hay barrera, no hay pared, no hay fortaleza que pueda con el poder de Dios. Que el poder de Dios puede derrumbar cualquier fortaleza que pueda haber en nuestra vida. ¿Ok? Pero quiero que nosotros pensemos en esta pregunta. ¿Anhela usted tener un cambio en su vida? ¿Verdaderamente lo anhela? Anhela quiere decir que si hay un fuerte deseo en su corazón de usted, de verdaderamente tener un cambio en su vida, porque muchas veces al experimentar derrota tras derrota, se nos va el deseo, así anhelante, de ver un cambio en mi vida, y ya nos conformamos. Genio y figura hasta la sepultura, y se crea los dichos del mundo, y los ve como proverbios de Dios. No, pues genio y figura hasta la sepultura. Así era mi papá, así era mi mamá. Esa es mi herencia. Y no tenemos un anhelo, un deseo. ¿Tiene usted un anhelo de tener un gran cambio en su vida? Eso es lo que el Señor quiere, porque cuando tenemos un gran anhelo, hermanos, es cuando verdaderamente vamos a estar dispuestos a pagar el precio de ir por un proceso bíblico que toma sacrificio, esfuerzo y tiempo para poder derribar una fortaleza. No es nada de que ahorita levanto la mano, lloro y ya se derrumbó la fortaleza. No los voy a engañar con eso, con emocionalismos. No funciona así. No los quiero engañar con eso, porque lo único que va a pasar es que después van a decir, ¿qué pasó? Yo me arrepentí, yo esto y sentí bonito y todo. Y ahí estoy otra vez. No, porque no funciona así, hermanos, bíblicamente. No funciona así. Entonces, si usted anhela tener un gran cambio en su vida, ¿no sirve el reloj o qué? ¿A poco ya se acabó el tiempo? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Sí? ¿No le hace? ¿Derrumbamos este reloj? Tumben el reloj ese. Bueno. Ok. Bueno, voy nomás a la mitad del mensaje, ¿ok? Nomás voy a la mitad, no se preocupen. La otra mitad nos falta. No se crean, ya casi estamos terminando, ¿ok? Nomás que hasta ahorita me di cuenta de la hora. ¿Ok? Entonces, tenemos que acordarnos la fórmula que les he dado, ¿ok? Porque acuérdense que si una fortaleza es una mentira que Satanás ha podido establecer en nosotros y nosotros ahora la defendemos, tenemos que entender cómo cambiar. Vamos a empezar a pensar en cómo cambiar, porque lo que yo pienso determina lo que yo siento y lo que yo siento determina lo que yo hago. Esa es la fórmula del comportamiento del ser humano, ¿ok? Es por eso que Satanás va a atacar en su manera de pensar, y va a establecer ahí una distorsión de la verdad para que ahora usted sienta hacer aquello y lo haga. Y lo haga, es lo que Él quiere. Por eso es que en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos dice el Señor, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, dice, no vivan como el mundo vive. No adopten los criterios, la manera de pensar, esos criterios, la manera de pensar del mundo. No los adopten, porque sabemos que Satanás está detrás de ellos para engañarnos, distorsionarnos y establecer una fortaleza en nuestra mente. Dice, ya no hagan eso. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Importante, cambien su manera de pensar, porque lo que nosotros pensamos, así vamos a sentir y eso es lo que vamos a hacer. Entonces dice, entonces va a cambiar su manera de vivir. Si usted quiere un gran cambio en su vida, va a tener que derrumbar esa mentira, esa fortaleza que usted ha defendido y protegido ahí en su mente, y va a necesitar que solamente cambiando su manera de pensar. ¿Con qué? Con la verdad de Dios, con la obediencia a la verdad de Dios. ¿Ok? Porque fíjense, hermanos, pensamiento incorrecto. Y aquí en la ilustración de abajo, si la pueden ver, ahí está una persona
con unas flechas a su mente, a su pensamiento, pensamientos de ira, pensamientos de lujuria, pensamientos de, no valgo nada, pensamientos de adicciones. Entonces, si yo tengo un pensamiento incorrecto, acuérdense que los pensamientos me guían a mis emociones, a mis sentimientos, entonces voy a tener emociones erróneas también. Porque si el pensamiento es erróneo, es incorrecto, las emociones también van a ser no válidas, ¿verdad? Y entonces mis acciones, mi comportamiento va a ser imprudente, quiere decir no sabio. No sabio. Todo lo que es imprudente y no sabio quiere decir que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si comienza con un pensamiento incorrecto, mi comportamiento va a estar fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, es imprudente, no es sabio, ¿ok? Por eso, hermanos, las consecuencias van a ser perjudiciales, ¿ok? En esta fórmula, mi pensamiento incorrecto más emociones erróneas más comportamiento imprudente igual a consecuencias perjudiciales, que no van a ser para bien para nosotros, no van a ser para bien. Por eso es que hay problemas interpersonales en el matrimonio y con otras personas y toda clase de cosas que experimentamos destructivas y perjudiciales. Todo comienza en esa guerra espiritual aquí, hermanos. Allí es donde comienza todo. Entonces, ahí van a estar. Por eso este pensamiento de este autor desconocido dice, me niego a hospedar las cosas por las que mi Dios fue a la cruz, o sea, a hospedarlos aquí en mi mente, a darles alojamiento aquí en mi mente, las cosas por las que mi Dios fue a la cruz. Me niego a hacer eso. Voy a hacer verdaderamente la batalla espiritual, pero yo no voy a hospedar esas cosas por las que mi Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por mí. La fórmula, viéndola de esta otra manera, hermanos. ¿Okay? Vamos a ver. Está atorado, mija. ¿Está atorado? Ok. Pensamiento correcto. Ahora, vamos a decir, ahora estoy en la palabra de Dios y estoy dejando que la palabra de Dios sea la que determine lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, ahora tengo pensamiento correcto. Entonces, mis emociones, ¿cómo van a ser? Correctas. Y mi comportamiento va a ser sabio, que quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? De éxito. Van a ser de éxito. Es claro, ¿verdad? Entonces, ¿está entendiendo lo que es una fortaleza espiritual? ¿Sí? Ahora, así como podemos permitir que Satanás edifique fortalezas espirituales en nuestra vida para que él tenga ventaja sobre nosotros en la guerra espiritual, también dice la Biblia, que vamos a ver más adelante, se pueden establecer fortalezas espirituales por Dios, donde Dios habita ahí y entonces tenemos ventaja sobre la batalla espiritual. Es por eso que se fijan en este Salmo 52:7, dice, miren al que no hizo de Dios su fortaleza. ¿Qué fue lo que pasó con esa persona? Miren al que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo firme en su maldad. ¿Se fijan? Entonces, miren al que no hizo de Dios su fortaleza. ¿Va a ser usted, va a permitir que Dios haga fortalezas en su mente o va a permitir a Satanás que las haga? La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, vamos a determinar eso. Y no va a ser la culpa de Dios, ni la culpa de la iglesia, ni la culpa de su pasado, ni de su niñez, ni de nada lo que usted pueda culpar, más que culpa suya. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bien bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente podamos conectar
todas estas verdades, Señor, que tú nos revelas en tu palabra, conectarlas el día de mañana a nuestras circunstancias, a nuestra vida, a nuestras relaciones con el prójimo. Señor, que verdaderamente podamos poner en nuestro corazón como prioridad el establecer fortalezas, pero tuyas, Señor. Y que verdaderamente, Señor, trabajemos de una manera bíblica, con autosacrificio, negándonos a nosotros mismos y siguiéndote a ti en obediencia, derrumbar esas fortalezas demoníacas que hay en nuestra vida, que nos frustran y nos hacen perder la fe y la esperanza. Pedimos, Señor, únicamente para que tu nombre sea honrado y glorificado. Queremos, Señor, que el mundo que nos rodea pueda ver tu gran poder y el gran cambio que tú puedes hacer en la vida de un pecador. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria únicamente. Amén.